Hola, sean bienvenidos a la segunda parte del programa 1 de Mysterious Magic, la puerta de Eclipse. Como estábamos diciendo, la puerta de Eclipse está, la puerta de Eclipse está construida por antiguas filosofías que han existido bajo el impedimento de la ciudad de Fior. Y que, según muchos estudios, esta filosofía había tenido existencia dentro de los marcos más estrictos de la doctrina de las Pandoras y del estudio sobre el conocimiento entre los gremios. La puerta de Eclipse fue construida desde hace 1 millón de años, cuando la ciudad de Fiore había sido atacada por primera vez por los dioses de Aedra. Entre estos dioses había existido en común había existido en común una, es decir, entre estas ciudades había existido en común una comunidad sobre antiguos magos que habían prometido la protección sobre esta ciudad. Entre los tiempos de la magia primordial, o entre los tiempos de la magia del primordialismo conceptual, los magos habían construido durante sus teorías una filosofía sobre la existencia de los altos y el desarrollo sobre la antigua capital de Fiore, o la antigua puerta que se encuentra bajo la capital de Fiore. La capital de Fiore, según los títulos antiguos de la doctrina de Pandora, es conocida como la capital de plata. Fue llamada así por el antiguo teórico y teósofo de la existencia primordial, Albert Rosen-Platus. Platus decía antiguamente que entre estos conceptos había existido dos almas que habían impartido el conocimiento sobre el estudio de muchas materias, tales como la creación de los estigmas, el principio sobre la magia primordial y el principio sobre la magia espiritual y etérica. Estos principios existieron alguna vez cuando la capital de plata fue, o todavía fue, construida por antiguos filósofos o escritores de literaturas o antiguas literaturas de la biblioteca de Ciudad del Rey. La puerta de Fiore, es decir, la puerta de Eclipse, ha tenido dentro de sus marcos una existencia sobre viajes en el tiempo, o sobre viajes que han existido entre la conciencia de los antiguos magos y el principio sobre la existencia de antiguos principios entre la filosofía. Es decir, antiguos principios que habían existido dentro de la filosofía mágica. Los magos habían construido durante tanto tiempo una filosofía sobre antiguos principios entre la comunidad de gremios, o antiguos principios que habían estado bajo la comunidad de los gremios. Los magos habían construido durante tanto tiempo una filosofía sobre la existencia de antiguos principios vinculados con los altos. Los magos habían creado durante tanto tiempo una filosofía sobre la creación de antiguos pasajes entre el tiempo, tales como el presente, futuro y pasado, y tales como el viaje hacia otras dimensiones. La puerta de Fiore fue conceptualmente una antigua puerta para los viajes hacia otros planos de existencia. Estos planos de existencia habían sido parte de un primordialismo que antiguamente no fue estudiado, sino que también fue mencionado por otras escuelas de magia
filosófica. La magia filosófica, tales como recordamos, es un estudio sobre antiguos principios fundamentales que involucran tanto a los planos de existencia tanto como a las almas y a los planos astrales. Según los estudios de los magos, hay otras partes de los seres humanos o hay otras partes de nuestros seres que son los edolas. Los edolas, al igual que los Excel, son antiguamente ciudadanos de una antigua ciudad o son contrapartes de nuestro yo original. Los edolas son parte de una antigua los edolas son parte de una antigua parte de nosotros que antiguamente no había existido y que, según parece, habían tenido un principio primordial. Entre otras palabras, son el alter ego de nuestra existencia original. Los edolas provienen de muchos mundos y aunque son literalmente magos de calidad y aunque son literalmente partes de una calidad menor, son principales para nuestro desarrollo entre la magia. Estos alter egos existieron alguna vez cuando la Puerta de Fiore fue construida. Los edolas solamente existen en los planos astrales o en los planos que ya no tienen desarrollo o que antiguamente fueron destruidos por los dioses del mal, los Daedra, en otras palabras. Los edolas son parte de este principio en el cual muchas almas no pueden pasar a través de la puerta, sino que también no pueden participar en nuestro plano de existencia. Por eso es que los edolas no se les está permitido participar en algún principio sin la autorización de algún mago que les dé permiso permanente. Estos alter egos son antiguamente partes de una antigua esencia de nosotros o parte de una antigua esencia de algún principio que había existido dentro de los contextos de la filosofía mágica. Los alter egos de los magos obviamente existieron de alguna vez en un principio antiguo, ya que sin embargo los edolas forman parte de un principio sobre la naturalidad, la meditación y los monstruos personales de la mente. Es decir, los tulpas. Los alter egos son parte de las tulpas personales de cada persona o de cada mago, porque los edolas son tulpas que desarrollan el conocimiento y la sabiduría para la autoconciencia entre nuestro principio sobre la naturalidad. Al igual que los tulpas personales de los magos son los dragones. Son la parte primitiva o oscura dentro de nuestro principio sobre el alma. Los alter egos que son los edolas se encargan principalmente de construir un principio sobre la naturalidad y entre estos principios la naturalidad es la meditación o los estados de percepción sobre algunas partes de nuestra base fundamental. Los edolas existen solamente para crear el balance entre el mundo natural y el mundo mágico, o el mundo natural o el mundo real. Los edolas forman parte de una conciencia que antiguamente no había existido durante más de 1.000.000 de años y que, según parece, forma parte de una antigua tradición de magos construidos dentro de este mundo. Los edolas forman parte de ese principio. Ellos están principalmente bajo una dimensión entre la Puerta de Fiore y al exterior, pero ellos están atrapados dentro de esa dimensión porque, según sus tradiciones, no pueden cruzar a menos de que un mago les autorice su permiso. Los edolas están permitidos para cualquier mago bajo sus fundamentos, es decir, están permitidos a entrar bajo este mundo.
ellos son el alter ego de muchos magos y que según parece son la otra parte de nuestra mitad humana. Son partes de un plano, son los magos o son parte de aquellos principios del alma que no habían existido nunca entre los reinos mágicos y las Pandoras. Al igual que los Novas son parte de las Pandoras, pero autotransformadas, los Edolas son parte de los magos autotransformados en balance y equilibrio, ya que los Edolas están permitidos a construir una filosofía sobre aquellos principios que no pueden ni siquiera vivir. Los Edolas están construidos solamente para la existencia de la vida y la muerte. Más allá de esto, ¿para qué están los Edolas? Para poder realizar un principio o una meta en común. El objetivo de los Edolas es ayudar a todo mago a ser parte de un principio de la fundamentación entre la magia y lo espiritual. Es decir, entre la fundamentación entre el alma, la magia y el conocimiento sobre la sabiduría. Los Edolas forman parte del reino de Eclipse porque antiguamente ningún mago podía participar entre estos principios. Es por eso que Platus, uno de los grandes teósofos de Fiore, indicó que los Edolas son parte de el alma primordial. ¿Para qué existe el alma primordial de los Edolas? Porque antiguamente Dios, es decir, el divino, creó a los Edolas para un principio de la existencia sobre el alma humana. Los Edolas son almas que antiguamente fueron parte de una tradición que había dejado de existir por otros principios fundamentales y que, según parece, ningún mago cruzó sobre esa tradición. Es por eso que los Edolas forman parte de un principio sobre la fundamentación entre lo que existe fuera de común y lo que existe más adentro, es decir, dentro de nuestro interior. Una autoexploración sobre nuestra conciencia catártica. Los Edolas forman parte de un principio sobre la autoconciencia y sobre una fundamentación de salvación. Los magos describen que los Edolas son parte de una alma esencial, son parte del alma para el papel fundamental entre la vida. Cuando los Edolas reencarnan son parte de algo importante y ese algo importante se llama individualidad, ya que su mandala les permite crear una fundamentación sobre las formas básicas. Los Edolas habitan sobre un mundo totalmente evolucionado y, ya que lo digamos así, son parte de una tradición que antiguamente no había existido nunca en la vida. Los magos que estudiaron sobre este conocimiento entre la puerta y los otros mundos que existen a través de la puerta describen que los Edolas ya formaron parte de este mundo y que antiguamente ellos conocieron algunos principios sobre la vida y sobre la naturalidad de aquellos principios sobre la autoconciencia perceptiva de algunos mundos en existencia. Los Edolas también, permíteme acordarme que también los Edolas forman parte de los planos astrales, ya que según ellos pueden cruzar por otros principios fundamentales. Los Edolas existen bajo el parámetro de la magia iluminada y son parte de una organización importante llamada la Magia Federal, ya que los Guardias Rojas lo describen como grandes personalidades entre el mundo mágico o el mundo material. Los Guardias Rojas en realidad lo describieron como las almas que han habitado bajo el parámetro de una realidad espiritual.